Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan en este momento y nos acompañan a través de la plataforma Meet, nos acompañan también a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Agradecemos a todos los que se van conectando a través de estas dos plataformas. En el día de hoy vamos a tener una capacitación bastante importante, realmente es de mucho interés para todos conocer acerca de los derechos de los empleados domésticos. Para eso nos acompaña en el día de hoy la doctora Olga Esperanza Hernández. Doctora, muy buenos días. Doctor Kevin, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, Doc, muchísimas gracias. Bueno, ella es abogada conciliadora en Derecho de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Colombia. Realmente su experiencia es bastante amplia en temas laborales. Digamos que en Derecho y Propiedad contamos con la grata presencia de ella como colaboradora nuestra. Y pues, doctora, en el día de hoy le agradecemos su tiempo y esperamos aprender mucho de usted. Gracias, doctor Kenwy. Bueno, una aclaración. Especialista en la Universidad Católica de Colombia. No. Buen día, doctor. Muchas gracias por su presentación. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, la escuchamos súper bien. Bueno, listo. Iniciamos, doctor. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta capacitación que programó Derecho y Propiedad. Esta se trata hoy sobre derechos de las y los empleados domésticos. Entonces, iniciamos con el marco normativo y las normas que en la Constitución Política protegen a estos empleados. Tenemos entonces en el artículo 25 el derecho al trabajo, artículo 26 libertad para escoger profesión y oficio, artículo 43 derecho a la igualdad, artículo 48 derecho a la seguridad social, la cual está compuesta por seguridad social en salud, seguridad social en pensión y seguridad en riesgos laborales. También en el Código Sustantivo del Trabajo y dentro de los convenios internacionales firmados por Colombia y otros países en lo que respecta al empleo doméstico y cumpliendo la función de bloque de constitucionalidad, encontramos el convenio número 189 firmado entre la Organización Internacional del Trabajo y nuestro país. Siguiente, doctor. De igual manera, los derechos de las y los empleados domésticos se rigen por principios como la igualdad, derecho al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, garantía de la seguridad social, protección a la maternidad, entre otros. Siguiente, doctor. También tenemos la ley 1595 del 2012. Con esta ley se aprobó el convenio sobre el trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas, adoptado en la reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo realizada en Ginebra, Suiza, el 16 de junio del 2012. ¿Qué buscó esta ley? Mejorar las condiciones del trabajo doméstico, garantizando que dichos trabajadores puedan laborar en espacios seguros y saludables, que se les respete la dignidad humana en cuanto a que las normas no se queden en el papel y los trabajadores y trabajadores domésticos tengan unos derechos parecidos a los de cualquier trabajador. También se garantizó y protegió la libertad de asociación y libertad sindical, y se propuso eliminar todo tipo de trabajo forzoso y obligatorio, eliminación del trabajo infantil, y se brindó protección contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Siguiente, doctor. ¿A quiénes se considera trabajador de servicio doméstico? A toda persona natural que preste sus servicios a los hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, conductores de familia y todas aquellas labores propias del hogar. Siguiente, doctor. Dentro de las características de estos empleados tenemos, según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo, 1 de cada 25 mujeres es empleada doméstica, 8 de cada 10 son contratadas de manera informal, esto es a nivel mundial. Y en Colombia se tiene que el 96% de las empleadas domésticas son mujeres. O sea, muy poco hombre trabaja en el servicio doméstico. Ellas son contratadas de manera verbal. El 61% de estas mujeres gana menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Tienen un bajo grado de escolaridad,
provienen en su gran mayoría de zonas rurales, son madre cabeza de hogar y solo el 18% está afiliado al sistema de seguridad social en pensión. Continuamos, doctor. Las sentencias T722 de 2017 contempla obligaciones de contenido meramente económico a cargo del empleador. Entonces, en esta sentencia se le dice al empleador, usted debe pagar, usted debe cumplir con la obligación económica de pagar remuneración por los servicios prestados que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Le debe reconocer y pagar horas extras cuando exceda la jornada laboral establecida para estos trabajadores. Le debe pagar prestaciones sociales. Le debe cancelar el auxilio de transporte cuando la empleada no viva en el lugar donde desempeña sus labores. Le debe pagar la indemnización cuando termine el contrato sin justa causa. Le debe pagar una indemnización equivalente a 180 días de salario cuando se termine el contrato por razón de una discapacidad sin autorización de la oficina de trabajo. Y la debe afiliar y pagar al sistema de seguridad social integral en salud, pensión, riesgos y caja de compensación. Siguiente, doctor. Los tipos y modalidades del empleo doméstico. Entonces tenemos las empleadas internas, que son aquellas que viven en la casa del empleador o empleadora, esto pues ya es muy escaso. Las empleadas externas, que son aquellas que no viven en la casa del empleador. Y las empleadas por días, que son aquellas que no viven en el lugar de trabajo y laboran para uno o varios empleadores. Siguiente, doctor. Hay los tipos y formas de contrato. Entonces, las empleadas domésticas pueden ser vinculadas bajo un contrato de trabajo escrito o verbal y puede ser a término fijo o indefinido, de acuerdo a la norma, artículo 33 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Pueden ser contratadas por tiempo completo de manera interna, por tiempo completo de manera externa, por días con el mismo empleador o por días con diferentes empleadores. Esto dependiendo de la necesidad del empleador y se debe hacer mucha claridad en las funciones y las labores que va a desarrollar la persona que nos va a colaborar en el hogar. Siguiente, doctor. Bueno, entonces vamos a iniciar con el contrato de trabajo para empleada doméstica externa. Entonces, ellas tienen una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales distribuidas de acuerdo a la necesidad de cada empleador. Lo máximo de ellas para trabajar son sus 8 horas diarias. Está previsto que pueden trabajar 10 horas, pero se les debe reconocer esas 2 horas como horas extras. La contratación con ellas se les puede vincular de manera verbal o escrita, a término fijo o a término indefinido. Siguiente, doctor. Existe el periodo de prueba para estas empleadas, pero siempre y cuando conste en el contrato por escrito. El periodo de prueba no puede superar los 2 meses y si el contrato se hace de manera verbal, no se puede presumir periodo de prueba. No existe el periodo de prueba en el contrato verbal. Siguiente, doctor. Esto se aclaró en la sentencia C028 de 2019, es muy reciente, del año pasado. La Corte Constitucional declaró inexequible el numeral segundo del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cual se presumía que en el contrato de los trabajadores domésticos los primeros 15 días de servicio se consideraban periodo de prueba. Esto ya no se puede hacer, les reitero, no se puede presumir el periodo de prueba. Si no consta por escrito, no existe periodo de prueba para los empleados del servicio doméstico. Siguiente, doctor. La remuneración salarial no puede ser menos del salario mínimo y a criterio del empleador, si le quiere pagar más del salario mínimo a la empleada, esto sí ya es como lo pacten directamente ellos. Siguiente, doctor. Las empleadas de servicio doméstico externo tienen derecho,
Bueno, mientras la doctora continúa. Aló. ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, perfecto. ¿Dónde se perdió la comunicación? Sea en los comentarios del Facebook o en los comentarios aquí en la plataforma. Doctora, estábamos en esta diapositiva de que tienen las empleadas del servicio de derecho. Las y los empleados del servicio doméstico externo tienen derecho a todas las prestaciones sociales, como son prima de servicios, que fue reconocida por la ley 1788 del 2016, tienen derecho al auxilio de cesantías, intereses sobre cesantía, vestido, calzado de labor y dotación, vacaciones, afiliación a aportes a la seguridad social, el cual comprende seguridad social en salud, seguridad social en pensión, seguridad social en riesgos laborales. Siguiente, doctor. La Corte Constitucional en su sentencia C-871 del 2014, vemos que es antes de la ley 1788 del 2016, aquí ya la Corte Constitucional reconocía la prima para empleados domésticos, indicando que el trabajo doméstico genera beneficios económicos y sociales a las familias. Siguiente, doctor. La seguridad social y los aportes para estas empleadas de servicio doméstico externo se realizan de la siguiente manera. Entonces, hay unos porcentajes que debe cubrir el empleador y unos porcentajes que se le descuentan a la empleada. En salud, el empleador cubre el 8.5%, la empleada el 4%, para una cotización total en salud del 12.5%. En pensión, el empleador cubre el 12%, la empleada el 4%, para una cotización total del 16%. Los riesgos laborales van de acuerdo al nivel de riesgo que presente en la casa la empleada. Esta afiliación y la caja de compensación la cubre directamente el empleador. La paga directamente el empleador, los porcentajes que de ahí se presenten. La caja de compensación es el 4% y en los riesgos laborales, pues de acuerdo al nivel de riesgo de afiliación. Este porcentaje no se descuenta al empleado, solamente lo debe pagar el empleador. Siguiente, doctor. Esta es lo de la caja de compensación, que el decreto 721 del 15 de abril dice que las empleadas del servicio doméstico, empleados o empleadas, deben estar afiliados a la caja de compensación, se debe aportar con un 4% del salario que reciben y eso debe ser pagado por el empleador sin descontarle al trabajador. Siguiente, doctor. La Corte Constitucional en sentencia T-185 del 2016, este es un caso de la señora María Dorian Ríos Villada, que trabajó como empleada doméstica durante 26 años al servicio de la señora Olga Villegas y se vio presionada a renunciar el 30 de abril del 2015, una semana después de ser diagnosticada con una leucemia. Debido a este caso, la Corte declaró como grupo vulnerable en estado de detención y de especial protección constitucional a los y las trabajadoras del servicio doméstico. Siguiente, doctor. Y le recordó a los empleadores las obligaciones económicas que deben cumplir. Entonces, dentro de ellas tenemos que como es un grupo vulnerable y de especial protección constitucional, se le debe el pago a la seguridad social en pensión, salud, riesgos laborales, auxilio de transporte, horas extras, vestuario, calzado de labor y dotación. Siguiente, doctor. Continuamos con las empleadas domésticas internas. Entonces, ellas tienen una jornada laboral de esta jornada de estas 10 horas y si se pasa de esas 10 horas se le deben reconocer horas extras. La contratación es la misma para las empleadas domésticas externas, puede ser por contrato verbal o contrato escrito a término fijo o a término indefinido. Siguiente, doctor. El periodo de prueba es en la misma condición. Si es contrato verbal, no se presume y debe constar por escrito y no debe exceder los 2 meses. Siguiente, doctor.
En cuanto al salario para una trabajadora doméstica interna, no puede ser inferior al mínimo, que para el año 2020 es de 877.803 pesos. Si el empleador desea pagarle más del mínimo, es a su criterio. El empleador no está obligado a pagar el auxilio de transporte porque no hay desplazamiento todos los días para cumplir con la labor. Y se puede cancelar el salario, una parte en efectivo y otra parte en especie, sin que esa parte que se paga en especie supere el 30% del salario mínimo legal mensual vigente. Si la empleada o empleado gana más del mínimo, se puede acordar hasta el 50% de pago en especie. Ese pago en especie puede ser en alimentación, en vestuario o puede ser en educación o en recreación. Esto lo deben acordar también por escrito y debe quedar plasmado que hace parte del salario. En cuanto a las prestaciones sociales, como en el caso de las empleadas domésticas externas, se debe cumplir con todas las afiliaciones y todos los aportes a la seguridad social en los mismos porcentajes que ya habíamos hablado. Salud, el 12.5%, pensión, el 16%, riesgos laborales y caja de compensación en las mismas condiciones, 4%, los riesgos de acuerdo al nivel de riesgo que se afilie, y esto es cubierto únicamente por el empleador, no se le debe descontar al empleado. En las mismas condiciones que para cualquier trabajador, no se descuenta. Ya hablamos de las prestaciones sociales, tienen derecho a todas sus prestaciones sociales, tal como las empleadas domésticas externas, se debe pagar la prima, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, dotaciones, vacaciones y todos los aportes a seguridad social. Siguiente, doctor. Aquí es el cuadro que ya les comenté, entonces de igual manera se le debe pagar su porcentaje, el empleador, se le descuenta a la empleada su porcentaje para una cotización total del 12.5%, la pensión el 12%, el 4%, el 16%, los riesgos laborales de acuerdo al nivel, la caja de compensación sí es el 4% de igual manera, pero únicamente cubierta por el empleador. Siguiente, doctor. La afiliación a la caja de compensación, ya también la hablamos, ya se explicó, tienen derecho, todos los empleados del servicio doméstico tienen derecho a todas las afiliaciones en la seguridad social integral. Eso incluye la caja de compensación, ellas se deben afiliar, el empleador debe pagar los aportes del 4% para que ellas puedan acceder a los beneficios de la caja. ¿Cuáles son esos beneficios? El subsidio familiar, tener derecho a los préstamos para vivienda, a la vivienda de interés social, a los centros de recreación, a todas las actividades que programe la caja para las familias. Siguiente, doctor. Bueno, y llegamos a este punto que es el dolor de cabeza de muchos de los empleadores que contratan empleadas domésticas por días. Esta contratación genera y considero que seguirá generando controversia en cuanto a la forma de liquidar prestaciones, cómo le debo pagar las prestaciones, la debo afiliar a la salud, no la debo afiliar a la salud, le debo pagar horas extras, no le debo pagar horas extras, le debo pagar dominical, no le debo pagar dominical. Entonces, este es un contrato de días que genera muchos inconvenientes y lo seguirá generando porque pues a veces no se tiene como fijo. Entonces empezamos. Jornada laboral. La empleada por días debe cumplir una jornada laboral mínimo de 4 horas, máximo de 10 horas. Esto conforme a la necesidad del empleador. En este también se entiende el periodo de prueba que debe constar por escrito. No se puede presumir el periodo de prueba para las empleadas domésticas de por días, ni de trabajo de internas ni externas. No se puede presumir el periodo de prueba. Esto quedó declarado inexequible por la Corte. Siguiente, doctor. Entonces, a la empleada doméstica que va por días,
se le debe pagar el salario mínimo legal mensual vigente en proporción al tiempo laborado, lo cual corresponde, como vamos a ver aquí en la diapositiva, se le debe pagar el salario diario mínimo legal vigente, que para este año corresponde a 29.261 pesos. Se le suma el auxilio de transporte, que corresponde por un día a 3.428 pesos, y se le debe pagar también el porcentaje equivalente al domingo como día obligatorio de descanso, que corresponde de manera proporcional a 4.877 pesos, para un total de 37.566 pesos. Esto es lo mínimo que se le debe pagar a una empleada. Yo he tenido consultas donde me dicen le pago 30.000 pesos. No, se debe hacer esta liquidación para pagarle el día de trabajo de una empleada que va por días. Esta es la proporción que se debe hacer para cancelarle a ella su día de trabajo, para evitar demandas, para evitar reclamos. Entonces ahí se le está cancelando su diario, su transporte y su día dominical. Hay empresas, generalmente las empresas temporales pagan a esas empleadas de por días un salario que ellos llaman salario integral. Entonces está el mínimo, al mínimo le aumentan el transporte, le aumentan un poquito al mínimo, y dentro de ese salario integral le hacen de manera proporcional la prima, las cesantías, las vacaciones. Entonces lo que le debían pagar a final de año se lo van promediando de manera mensual. Siguiente, doctor. La prima de servicios también se debe pagar de manera proporcional. Aquí, ¿qué se hace? Las prestaciones sociales se pagan en proporción al tiempo laborado. Pero ¿qué es lo más importante en este caso puntual? Es mensualizar el salario de la empleada que trabaja por días para así poderle cancelar sus prestaciones. Que ella tiene derecho, así vaya 1 o 2 días a la semana, o 4 días al mes, o 6 días al mes, ella tiene derecho a todas sus prestaciones, como cualquier otro empleado tiene derecho a sus prestaciones sociales. ¿Cómo se le liquidan? Mensualizándole el salario de la empleada que trabaja por día. Se hace una operación matemática para así poderle cancelar esas prestaciones para evitar una futura demanda. Entonces, no es coger los días que ella trabaja. Entonces, no, es que ella viene 4 días y se gana 40.000 pesos. Entonces, sobre 80.000 pesos es el salario de ella. No, se debe hacer una operación, es más o menos parecido a lo que se hace en Colpensiones o en el fondo de pensiones. Se toma las semanas, entonces el mes tiene 4.33 semanas, que son las que se multiplican por el salario que ella tiene. Se le debe liquidar promedio también los descansos dominicales que tiene la semana. Entonces, si va 2 días a la semana o 1 día a la semana, ella tiene derecho a su dominical, y esto se debe sumar para hacerle la liquidación de las prestaciones sociales y, reitero, evitar unas eventuales demandas. Continuamos, doctor. Ese salario se hace para todo el tema de liquidación, ¿no? Entonces se mensualiza el diario de la empleada, y con ese es que se liquidan las prestaciones sociales en cuanto a vacaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías. En cuanto a la seguridad social, tenemos que para estas empleadas de por días, el decreto 2016 del 2013, que luego fue compilado por el 1072 del 2015, permite pagar los aportes por semanas a estas personas que trabajan con un salario inferior al mínimo y que trabajan menos de 30 días. Entonces, ¿qué dice el decreto? El decreto tiene unos requisitos y dice que se puede pagar la seguridad social por semanas siempre y cuando los trabajadores se encuentren vinculados laboralmente. Puede ser de manera verbal, de manera escrita, que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que sea contratado por periodos inferiores a 30 días, y que el valor que resulte como remuneración en el mes, no importa si trabaja para uno o varios empleadores, sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Siguiente, doctor. La seguridad social las afiliaciones las debe cumplir el empleador.
Entonces, él es el que debe hacer las afiliaciones, él es el que debe hacer los pagos de manera proporcional, ¿no? En el caso de pensión, de ARL, caja de compensación, y no es obligatorio pagar salud ni afiliarlo a salud, pero se debe verificar que el trabajador esté afiliado al régimen subsidiado. Siguiente, doctor. El decreto 2616, reitero, compilado por el 1072, permitió y creó y permitió la cotización mínima semanal, que equivale a un cuarto del salario mínimo legal mensual vigente y se toma de la siguiente manera. Entonces, si la empleada trabaja de 1 a 7 días, se toma una cotización mínima semanal que equivale a un cuarto del salario mínimo legal mensual vigente. Si trabaja entre 8 y 14 días, 2 cotizaciones mínimas semanales. Si trabaja entre 15 y 21 días, se toman 3 cotizaciones mínimas semanales. Si supera los 21 días, ya se debe tomar un salario mínimo mensual vigente. No se puede cotizar con menos del salario mínimo si trabaja más de 21 días. Para el tema de pensión es proporcional. Para el único que se exige que debe pagar con el salario mínimo mensual vigente son los aportes que debe hacer el empleador a riesgos laborales y a caja. ¿Por qué? Porque son los que paga el empleador sin descontarle al empleado. Entonces, él debe pagar a la ARL sobre el mínimo sin interesar si la empleada trabajó 1 o 7 días, o trabajó 14, o trabajó 15, o trabajó 21. Entonces, él sí paga los riesgos laborales sobre el mínimo. Y lo mismo hace a la caja de compensación familiar. Siguiente, doctor. Aquí ya está lo de la caja de compensación, lo debe pagar el empleador el 4% sin descontarle al empleado y lo puede hacer por periodos inferiores a un mes, pero debe cancelar el mínimo, así se pague lo que le decía, 1 o 7 días, 14 o 21 días, él debe pagar sobre el mínimo. Siguiente, doctor. En el caso de cuando las empleadas de por días trabajan con uno o varios empleadores. Entonces, cuando un trabajador de servicio doméstico presta sus servicios a varios empleadores, alguno de esos empleadores la afilia. Doctor, pasemos a la siguiente, que es donde está la explicación. Entonces, alguno de los empleadores realiza la afiliación al fondo de pensiones y los demás empleadores aportan a ese fondo. Lo mismo se hace con la ARL. Alguno de los empleadores, preferiblemente el que la afilió a pensión, entonces que la afilia a la ARL, y los demás empleadores cotizan a esa ARL, lo mismo en la caja de compensación familiar. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la salud, lo mismo. Si la empleada no está afiliada al régimen subsidiado, porque en las empleadas por días no es obligación afiliar la salud. Si ella está afiliada al régimen subsidiado, se deja en ese régimen. Pero si no lo está, pues se debe afiliar al contributivo. Y lo mismo, o sea, alguno de los empleadores la afilia y los demás empleadores cotizan a la EPS. Pero ¿cuál es el tema aquí? Y es donde quiero hacer un paréntesis y donde quiero recomendar de manera especial yo, Olga Hernández, como abogada. Si me preguntan, doctora, es que contraté la empleada y ella no quiere que la retire del régimen subsidiado. Yo personalmente le diría no la contrate. No la contrate porque en el evento de una enfermedad de origen común, en un embarazo, estas incapacidades que le den por origen común, por no estar afiliada a la EPS, el empleador las debe cubrir. El empleador le debe cubrir si la incapacitaron 30 días y luego le renovaron la incapacidad por otros 30 días. Es el empleador el que seguirá pagando ese salario. ¿Y a él quién le reembolsa? Si él la tiene afiliada a la EPS, al régimen contributivo, pues la EPS le dice, señor empleador, ahí le reembolso lo de los 30 días de su empleada. Lo mismo en el caso de que la empleada resulte embarazada, ¿quién le cubre la licencia de maternidad, del parto y todas las situaciones que conllevan esa maternidad? El empleador. El empleador, si ella está afiliada al régimen subsidiado. Por eso es recomendable, retírela del régimen subsidiado y afíliela al régimen contributivo, porque usted va a tener la garantía que si ella se incapacita
reitero, ¿no? Por enfermedad de origen común, licencia de maternidad, porque como está pagando la ARL, pues cualquier accidente laboral, enfermedad laboral, pues se lo cubre la ARL, pero no en el caso de la salud, si no la tiene afiliada a la EPS. Será el empleador el que cubra todos estos gastos. Entonces, la licencia de maternidad, y debe seguir pagándole el salario a la empleada por el tiempo que ella esté incapacitada, que ella no pueda laborar, y él no le podrá decir a la EPS que le pague ni al régimen subsidiado porque no lo hace. El régimen subsidiado no le va a reconocer. Entonces, yo personalmente recomiendo retírela del régimen subsidiado y afíliela al régimen contributivo. El mismo caso cuando la empleada le dice, no me afilie, no, porque yo soy beneficiaria de mi esposo o de mi compañero permanente. No. Nada de beneficiario. Por favor, afíliela usted directamente para que se evite estos costos y los pagos que tiene que hacer en un caso de una enfermedad de origen común y todo lo que esto conlleva. Bueno, en resumen, siguiente, doctor. Bueno, estos son los derechos que tienen los trabajadores del servicio doméstico. Ya dijimos pues que son derechos reconocidos por la Corte, lo ha reiterado muchas veces. Ellos tienen derecho, no importa qué contratación tengan, no importa que se llame empleada doméstica interna, se llame empleada doméstica externa, se llame empleada doméstica por días. Todas tienen derecho al pago de la liquidación, tienen derecho a una indemnización, tienen derecho al auxilio de transporte, excepto la que trabaja interna, tienen derecho a sus vacaciones remuneradas, tienen derecho a sus descansos remunerados dominicales, tienen derecho a las horas extras, tienen derecho al de dotación, vestido, calzado, labor, todo esto. Y dentro de los deberes que tienen, pues exigir al empleador la afiliación a la Seguridad Social y a la Caja de Compensación Familiar para disfrutar de sus beneficios. Deben cumplir con sus obligaciones laborales e informarse de todos sus derechos para hacerlos valer. En resumen, y reiterando esta diapositiva, todos los empleados y empleadas del servicio doméstico, llámese como se llamen, contratados como se contraten, tienen derecho al pago de todas las prestaciones sociales. Se les debe respetar su jornada de trabajo, el horario establecido, se le debe reconocer las horas extras si exceden esos horarios que están establecidos por ley. Se le debe afiliar al sistema de seguridad social integral en salud, pensión, riesgos y caja de compensación familiar. La única diferencia, pues en el tema de empleadas domésticas, si ellas quieren seguir en el régimen subsidiado, pues ya es a criterio del empleador si la quiere dejar allá, pero se les recomienda pasarla al régimen contributivo para efectos de incapacidades de origen común. Listo, doctor Kevin, con esto terminamos, pendientes de si hay preguntas. Bueno, doctora, claramente es una oportunidad, digamos, que esta capacitación para conocer más acerca de este tema. Claramente, pues antes de pasar a las preguntas, quisiera invitarlos a todos a que, pues así como se nos puede presentar de pronto, Dios no lo quiera, un caso con de pronto una empleada doméstica, o si de pronto tenemos algún familiar que sea empleado doméstico, importante pues de pronto si ellos tienen algunas consultas, algunas inquietudes, no sé, de pronto necesitan la ayuda de nosotros, algún proceso, invitarlos a la Gran Feria de Servicios Jurídicos que se desarrollará el 26 y 27 de junio. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, lo puede hacer. Si de pronto no puede ingresar, entonces contáctenos a los números que aparecen en pantalla, nos consulta su caso, nosotros le damos una fecha, una hora en la cual el abogado se va a comunicar entre el 26 y el 27 de junio sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora Olga Hernández, en este caso en materia laboral, lo podrá ayudar sin ningún tipo de costo, como le repito, en todas las áreas del derecho. Igualmente, si tiene alguna consulta, no olviden comunicarse en los números que aparecen en pantalla para que usted pueda, pues también de pronto, si tiene algún problema, algo urgente que resolver, entonces por favor comuníquese con nosotros que estamos prestos para ayudarle. Bueno, voy aquí a dejar un poco de compartir en este momento para poder ver las preguntas. Bueno, vamos a ver entonces las que en este momento nos presentan Facebook.
Tengo una de ellas, doctora, dice, ¿qué sucede cuando la vinculación es por días y claramente con un contrato por prestación de servicios y esta persona, pues digamos, ha sido afectada por este tema de la pandemia? Digamos, ¿qué obligaciones tienen las personas con relación a los empleadores con relación a estas personas? Bueno, en el caso de contratación por servicios, independientemente de la contratación, ha dicho el gobierno que en el caso de las empleadas domésticas, si yo como empleadora o el empleador sigue laborando, pues es lo mínimo que puede hacer es seguir pagándole el salario a esta empleada. Pero como es un contrato de servicios, pues estos contratos sí se pueden suspender y luego reanudarlos. Ahí se suspenderían las obligaciones de pagar el salario y tendría pendiente, pues en el caso del contrato de servicios es directamente el empleado quien cubre sus afiliaciones a la seguridad social, y en el caso de los contratos de trabajo, pues se seguiría pagando la seguridad social y se suspendería el salario. Nos preguntan, ¿qué sucede cuando esa persona trabaja en varios lugares, en varias casas? Digamos, ¿cuál sería la obligación que tendría cada uno de estos empleadores? ¿En el caso de pagarles el salario o en el caso de que le suspendan el... Más relacionado con el tema de la... con relación al tema de las obligaciones relacionadas con salud, pensión, ARL, digamos que como trabaja en diferentes lugares, pues a cada uno le correspondería pagar una parte, o ¿cómo sería este tema? Sí, doctor, como lo explicaba en la diapositiva, alguno de los empleadores afilia a la empleada. Entonces ella, un ejemplo, ella trabaja en su casa, trabaja en la casa de la doctora Nancy, trabaja en la casa del capitán. Entonces puede ser usted, doctor Kewit, quien la afilia. Y los demás empleadores, la doctora Nancy, la empleada debe informarle a la doctora Nancy, al capitán: mire, el doctor Kewit me afilió a esta EPS, me afilió a este fondo de pensiones, me afilió a esta ARL y me afilió a esta caja de compensación. Ellos deben hacer los aportes a esa caja de compensación de acuerdo a los días que trabaja con ellos. Entonces ella en su casa puede trabajar de 1 a 7 días. De pronto donde la doctora Nancy va 14 días y donde el capitán va 18 días. Entonces cada uno paga de manera proporcional a los días que trabaja con ellos, pero uno solo es el que la afilia. En el caso de los riesgos laborales y caja de compensación, todo funciona igual. Se hace una sola afiliación y los demás empleadores hacen los aportes a esas entidades. Doctora, ¿qué pasa, digamos, en esos casos donde usted nos decía que podía hacer un 30% de pago en especie? En ese tema de especie, ¿se puede de pronto cobrar un arriendo, digamos, o decirle que porque como vive aquí en la casa, como vive ahí interna, entonces esa parte de ese 30% lo podemos condonar como si fuera un arriendo? Sí, señor. Sí, señor. Se puede, pero debe quedar por escrito. Entonces se debe pactar y se debe quedar por escrito que la señora va a vivir en la casa y que el pago en especie, que corresponde al 30%, está dividido así: porcentaje de arriendo, porcentaje de alimentación. O si le va en estudio, entonces el pago en especie está dividido ese 30% en un 20% para educación y el 10% de arriendo. Todo eso sí puede constar por escrito y sí lo puede hacer, pero debe especificarlo por escrito cuánto es el porcentaje que le va a cobrar o que se va a fijar como un arriendo y cuánto es el porcentaje que se va a pagar por lo demás. Entonces, alimentación tanto y arriendo tanto, o alimentación y educación tanto, o alimentación y recreación, o educación y recreación. Pero ese porcentaje debe quedar por escrito. Dentro del mismo contrato deben hacer la salvedad a cuánto equivale el porcentaje que le va a dar a la empleada, porque igual eso es una retribución de su salario y debe quedar ahí pactado. Nos preguntan si la empleada ya tiene la edad de pensión, ¿qué obligación tiene el empleador? Si ya tiene la edad de pensión, debe verificar que tenga las semanas si está en Colpensiones, ¿no? Verificar que tenga las semanas y la edad, porque si tiene las semanas y no ha cumplido la edad, ahí sí ya es decisión de ella si quiere seguir laborando mientras completa la edad.
Ahora, si tiene la edad y le faltan las semanas, también es decisión de ella si sigue laborando hasta completar las semanas. Ya luego que cumpla las dos condiciones que se exigen en Colpensiones, porque pues en el fondo privado son los ahorros, si ya cumple con los dos requisitos que exige Colpensiones, la empleadora debe esperar que ella figure en nómina de pensionados para poderle terminar el contrato. No lo puede hacer antes, no lo debe hacer, porque la estaría desprotegiendo y ella tiene una estabilidad por ser prepensionada. Pues el tema se maneja en público, pero pues se puede adaptar al tema privado. Entonces debe esperar que el fondo la pensione y que ella ya figure en nómina de pensionados para terminarle, cancelarle el contrato. Si la señora quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando sin necesidad de que se le hagan ya aportes a pensión. Nos preguntan un tema relacionado, pues hablábamos de que la incapacidad la cancelaba el empleado, la EPS mediante la afiliación por el empleador a esta entidad. Al régimen contributivo. Ok, se demora ¿cuánto se demora, digamos, que la EPS en pagar una incapacidad? Y digamos que si supera el término de 28 días, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, la EPS se le pasan las incapacidades, ella tiene unos requisitos, se deben radicar, la EPS verifica y más o menos ellos al mes están reembolsando esas incapacidades. Y en dado caso que no lo haga, pues hay que pasarle un derecho de petición a la EPS y preguntarle o indagar por qué no ha hecho el pago de esas incapacidades, si falta algún requisito, si hay que llegar a algún otro documento. Pero generalmente las EPS después de los 30 días ya reconocen las incapacidades, reembolsan las incapacidades siempre y cuando se cumplan con los requisitos que ellos solicitan, ¿no? A veces falta una copia o no se tramitó debidamente la incapacidad. Doc, nos preguntan acá más o menos cuál sería el trámite para afiliar a esa persona a la EPS si es un servicio por días. Entonces, el empleador debe estar afiliado a estas entidades. El empleador, yo como empleadora, usted como empleador, doctor Kevin, debe estar allá afiliado a estas entidades. Y luego usted diligencia unos formatos afiliando a su empleada. Entonces va directamente por la página. Antes había los asesores, ahora se hace por la página o directamente en la entidad. Uno va allá y dice, necesito afiliar a mi empleada. Yo ya debo haber hecho el trámite, como Olga Hernández, o usted, doctor Kevin, como Kevin Rodríguez, ya debe haber hecho el trámite de afiliarse. Si usted no está afiliado, lo primero que debo hacer es afiliarme como empleador. Y luego debo hacer el trámite afiliando a mi empleada con los documentos que me exige la EPS o la entidad a la que la voy a afiliar. Bueno, saludamos a todos los que se conectan y nos han acompañado en esta capacitación a nivel nacional. Vemos algunas personas que se conectan de diferentes ciudades del país. Claramente invitarlos, como lo dice inicialmente, antes de pasar con las siguientes preguntas, para que si de pronto tiene alguna consulta, si de pronto usted conoce personas que estén requiriendo el apoyo de nuestro, para que por favor se inscriban mediante la página www.derechoypropiedad.com. Simplemente es que diligencia algunos datos para que pueda tomar la consulta con un abogado, ser asesorada por profesionales expertos como lo es la doctora Olga Hernández, en este caso en temas laborales. Igualmente puede ser en este tema laboral o en cualquier otro tema de pronto que usted tenga problemas o requiera de pronto que una persona pueda ser ayudada con nosotros. Inscríbala. Simplemente nosotros le damos una cita, ese día el abogado se conecta con usted para que pueda solucionar sus inquietudes. En caso pues de que usted requiera de gestiones adicionales, reciba nuestro apoyo. Doctora, quisiera darle la... Doctor, si usted me permite hacer una anotación, habla Mónica Castaño. Claro, doctora, siga, por favor. Muy buenos días. Quería pues complementar sobre una pregunta que le hicieron a la doctora y pues ella muy bien la respondió, pero un punto importante. Hay personas que o a veces pensamos que para evadir las obligaciones laborales podemos hacer contratos de prestación de servicios. Entonces, que esto no nos va a generar obligaciones laborales y por tanto no vamos a pagar nosotros directamente ciertas obligaciones laborales. Pero debemos recordar que ya jurisprudencialmente y por norma,
se establece lo que en el derecho llamamos el contrato realidad, que así nosotros intentemos ocultar el contrato laboral en otro tipo de contratos para evitar obligaciones laborales, cuando ya vamos hasta a instancias judiciales, el fallador o el juez entra a mirar unos elementos, si se dieron dentro de esa relación, y si concluye que esos elementos se dan, dice, no, realmente ustedes lo pudieron denominar contrato de prestación de servicios, pero realmente era un contrato laboral. Entonces, cuando a los empleados domésticos les tenemos un horario, les pagamos un valor por esa gestión que nos hacen en nuestros hogares, y adicionalmente hay una subordinación, o sea que yo le indico, haga esto, haga lo otro, limpie, vaya, se entiende que así yo diga que es un contrato de prestación de servicios, es un contrato laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente se presentan en nuestra oficina y nos llegan a Derecho y Propiedad muchas personas en esta situación, en donde no es que yo tenga un contrato de prestación de servicios, pero cuando les preguntamos, bueno, la persona tenía horario, sí, claro, tenía que llegar los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde. Ah, listo. ¿Usted le indicaba qué tenía que hacer? Sí, yo le indicaba qué tenía que hacer. ¿Usted le pagaba? Sí, yo le pagaba. Realmente es un contrato laboral. Y en estos casos, y cuando ni siquiera se habla de contrato de prestación de servicios o de contrato laboral, sino simplemente contratamos verbalmente a la persona, cuando llegan las personas para hacer servicios domésticos, pues normalmente se acogen a lo que nosotros les ofrezcamos. Mire, yo le puedo pagar tanto, de tal forma, incluso ellos mismos a veces luchan mucho para que no los afilien a nada, para no tener descuentos de su ingreso. Pero resulta que estos pagos por no cumplir con obligaciones laborales con los empleados domésticos generan costos de millones de pesos. Hace poco tuvimos un caso en donde al señor empleador le estaban cobrando 150 millones de pesos. Y además, cuando llega el momento de pensionarse, estas personas empiezan a buscar, muestrar yo con quién trabajé para sumar semanas. Y recordemos que las pensiones nos pueden llegar a cobrar, o sea, hacer el cobro o la exigencia de haber pagado esa pensión, así hayan pasado todos los años del mundo, 10, 15, 20 años, puede aparecer ese empleado que tuvimos a decirnos, mire, ahora yo me voy a pensionar y yo necesito que usted me actualice lo que no me pagó en su momento. Entonces, el tener empleados domésticos sin reconocerle todas estas obligaciones es un riesgo alto que lo tienen que ponderar y analizar, porque si ahorramos un poco ahora, podemos estar en una situación muy grave a futuro, en donde es muy posible que salgamos condenados, porque recordemos que la ley laboral protege muchísimo a los trabajadores. Entonces, pidamos la asesoría del abogado. Cuando alguien va a entrar a trabajar con nosotros, vayamos donde un abogado que nos asesore, qué documento le hago, qué le hago firmar, qué tengo que hacer yo, cómo lo hago, para que no incurramos en situaciones graves a futuro que pueden menoscabar nuestro patrimonio en forma muy, muy, muy grave. Esa era la anotación que quería hacer. Muchísimas gracias. Doctor, que es muy importante, sí, muy importante que podamos garantizar claramente todas estas obligaciones que tienen los empleadores, porque pues digamos que la ley va enfocada más en eso, en que podamos garantizarle a estas trabajadoras, así como los demás trabajadores tienen esos derechos, claramente pues ellos también se le deben garantizar a los empleados domésticos. Doctora Olga. Sí, para completar lo que dice la doctora Mónica, sí, la pensión sanción es una prestación que está contemplada en la ley 100 de 1993 y consiste en que se condena al empleador a asumir la pensión del trabajador por no haberlo afiliado al sistema de pensiones. Entonces, pues para tener muy en cuenta
sí existe la pensión sanción y está contemplada en la ley 100. Y en una demanda, si hayan pasado los años, como dice la doctora Mónica, más de 10 años, si el juez condena al empleador, el empleador es el que debe cancelar esa pensión de manera mensual al empleado por no haber realizado la afiliación y los aportes a la seguridad social. Más que todos los aportes, porque puede que lo haya afiliado, pero no realizó aportes. Entonces, igual, si no realizó afiliación, no realizó aportes, en su momento, si se prueba que era empleado, que trabajó con él muchos años y que este empleador no realizó esa afiliación, lo condena a pagar la pensión sanción. Bueno, invitamos a participar a la capacitación a la señora María Luna. María Luna nos dice que ella es representante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santanderas o Trabajadoras. Señora María Luna, le damos el uso de la palabra. Bueno, la señora María Luna nos dice, doctora, las empleadas no deben ser... Ah, mire, ya la tenemos con ella. Señora María Luna. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa capacitación muy importante. Soy representante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander. A ver, yo creo que el contrato de contratación por servicios no es legal en el trabajo doméstico, teniendo en cuenta que las trabajadoras domésticas cumplimos un horario, tenemos que usar un uniforme y cumplimos las órdenes y los trabajos asignados en el sitio de trabajo. Sí, sí señora, ya lo indicaba la doctora Mónica, el contrato de prestación de servicios en cuanto a las empleadas domésticas, pues es un contrato disfrazado. Es un contrato disfrazado donde estamos ocultando que hay un horario, que hay una prestación personal del servicio, que hay una remuneración. No se debería hacer, pero desafortunadamente muchos empleadores lo hacen, como reitero, como lo decía la doctora Mónica, para evadir algunos pagos, pero no se debería hacer. Por eso se hablaba de la ley 1595 que estaba protegiendo todos estos derechos de los trabajadores domésticos, evitar que no se quede solo en el papel, que se diga que el contrato es realidad, que no sé qué, pero seguimos viendo que se contrata por prestación de servicios, se contrata por menos del mínimo, no se le paga la seguridad social. Desafortunadamente se aprovecha de la situación de inferioridad de estas personas que trabajan en el servicio doméstico. Y quisiera, doctora, de paso ahí hacerle una preguntita y un énfasis en esto. Teniendo en cuenta que el presidente dijo que por esta pandemia a las trabajadoras domésticas se les tenía que pagar la cuarentena, ¿qué sanciones esos empleadores que no han cumplido con ese término, con ese deber? Gracias. ¿Qué sanción paga los empleadores que no han cumplido con el deber, doctora Olga? Bueno, ahí ya tocaría que directamente los empleados acudan a la oficina del ministerio. En sus decretos y en las circulares del Ministerio de Trabajo se dijo que se debe pretender o proveer a estos empleados su salario mínimo mensual. Se le puede hacer un descuento, pero un descuento muy mínimo, y el empleador debe seguir pagándole su salario. Ya en el evento que no lo puede hacer porque el empleador tampoco está percibiendo ingresos, pues es una situación que se debe mirar y que debe acudir el empleado al Ministerio de Trabajo, o que ellos dos deben conciliar. Hay que mirar cada caso específicamente. Sí, yo creo que va enfocado en ese punto, porque pues como vimos en la capacitación hay diferentes modalidades de contratación, bien sea de pronto de tiempo completo, que sea interna, que trabaje por días, que algunas horas a la semana. Entonces claramente tendríamos que revisar el caso en concreto. Doctora Olga, nos hacen una pregunta, le agradecemos a María Luna por su participación, nos hacen una pregunta desde la ciudad de Villavicencio. Buenos días. Buen día. Sí, señor, buenos días. Buen día para todos. Doctora Olga, una pregunta. No me quedó claro lo de la parte de la suspensión del contrato. Pues yo tengo entendido que pues para realizar la suspensión se hace por caso fortuito o fuerza mayor. Y esta solamente dura 120 días. En caso de la cuarentena,
esta suspensión para hacer la suspensión del contrato se debe realizar pues el permiso debidamente con el Ministerio de Trabajo. Más sin embargo, Sí, se puede realizar sin autorización del Ministerio. Buen día. Bueno, pues la suspensión sí la puede hacer. En este momento pues están muy represadas las autorizaciones en el Ministerio de Trabajo, pero en su momento el Ministerio revisará si esa suspensión sí ameritaba, porque el empleador debió agotar todos los requisitos posibles, las licencias, las vacaciones anticipadas, las vacaciones pendientes, mirar cómo podía ubicar al trabajador en otro horario. Entonces, que lo haya suspendido, sí lo puede haber hecho, pero tendrá que revisarse y tendrá que acudir al Ministerio de Trabajo en su momento para indicarle al Ministerio por qué suspendió y demostrarle al Ministerio que él agotó todos los recursos posibles, que agotó todas las posibilidades y que lo último que pudo hacer fue suspender el contrato de trabajo. Pero sí debe ser autorizado por el Ministerio. Pero ya, si la suspendió en este momento, es deber de la empleada, del empleador, acudir en su momento al Ministerio porque debe primar esa autorización. Y le indico, tendrá que demostrar que agotó todas las posibilidades y que la última opción que tuvo fue la suspensión del contrato de trabajo. Muchas gracias, muy amable. Doctora, nos hacen una última pregunta aquí en Facebook. Nos dicen, buenos días, tengo una inquietud, soy paciente oncológico y ya llevo más de 180 días incapacitada. El caso ya está en manos del Fondo de Pensiones, pero mi médico oncológico tratante ya no me quiere expedir dicha incapacidad y aún no se ha concluido mi tratamiento. ¿Qué debo hacer? Necesito esa incapacidad para hacerla llegar a la empresa para la cual trabajo. Gracias. Bueno, entonces la EPS le cubre los primeros 180 días. De ahí en adelante debe ser el Fondo de Pensiones. La EPS ya le debió remitir el concepto favorable o desfavorable al Fondo de Pensiones y será el Fondo de Pensiones que cubra esas incapacidades de aquí en adelante. Perfecto. O sea, la EPS en este momento ya no tendría por qué hacerlo, ya tiene que hacerlo es directamente el trámite, lo debe hacer es el Fondo de Pensiones. Para expedir la incapacidad. Ya debió emitir el concepto del fondo de la EPS, donde dé un concepto favorable o desfavorable que debe ser el que usted llega a su empleador demostrándole que no hay concepto favorable o que fue calificada de manera desfavorable por la EPS y que está esperando la calificación del Fondo de Pensiones para pensionarla. Bueno, doctora Olga, no tenemos más preguntas. Agradecemos especialmente esa capacitación que nos ha dado usted el día de hoy. Claramente invitarlos para que participen el día de mañana en una capacitación muy importante que nos dará el doctor Héctor Hernández relacionado con la responsabilidad de la administración en medidas de aseguramiento etéreas. Entonces, doctora Olga, muchísimas gracias. A usted, doctor Kevin, y a Derecho y Propiedad por permitirnos esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, buen día. La cita es el día de mañana a las 10 de la mañana para que por favor se conecten con nosotros a las 10 de la mañana en esta capacitación. Agradecerles a todos ustedes haber participado en Facebook, los que nos acompañaron por Facebook, los que nos acompañaron por Meet. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por participar. Recuerden Feria de Servicios Jurídicos en caso de que necesiten consultas. Cualquier solicitud que tengan, cualquier consulta, no olviden conectarse con nosotros e inscribirse en www.derechopropiedad.com. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho y pasen un feliz día. Que estén muy bien.